Existe el día, existe la noche, existe arriba, existe abajo, existe blanco o negro, la luna y el sol. Son todas dicotomías, desde las más simples hasta las más complejas. Y quizás eh, la raíz de todos los problemas que estamos sufriendo hoy en día en el mundo eh, tienen una raíz muy concreta. Seguimos aferrados, seguimos siendo esclavos de las dicotomías. Eh, lo podía llegar a entender en otras épocas, incluso en otras generaciones, en otras corrientes de pensamiento más propias del siglo XX, porque el mundo del siglo XX fue un mundo de una gran dicotomía. Pensemos nomás eh, en lo acontecido en la Guerra Fría, este versus oeste, capitalismo versus comunismo, Estados Unidos versus la Unión Soviética. El siglo XX fue un mundo de dicotomías. Fueron las reglas de juego. Pero hoy estamos en el siglo XXI. Pretender que la solución, paradójicamente, a todas estas dicotomías va a venir de la mano de una nueva forma de polarización, de confrontación, de, eh, de justamente de percibir el mundo como blanco-negro. Nosotros versus ellos. O estás de un lado o estás del otro. Eh, pero también este pensamiento polarizado se está percibiendo también en las generaciones más jóvenes. Cuando uno ve comentarios de gente que tiene 17, 18, 19 años, que uno supondría que trascendieron a las generaciones anteriores, se rebelaron incluso al pensamiento de sus padres, y decir, no voy a vivir en un mundo de dicotomía, no voy a pensar más en o soy de izquierda o soy de derecha, o soy creyente o soy ateo, eh, o estoy del lado de los hombres o estoy del lado de las mujeres, por dar ejemplos de debates eh, que se dan incluso en la actualidad en los jóvenes, y proponer, no, a ver, todo esto quedó obsoleto, es cierto, lo reconozco, fueron cosas del siglo XX, cosas del pasado, vivimos en el siglo XXI, ya estamos transitando, eh, ya pasamos 20 años del siglo XXI, estamos en el año 2021, estamos con las perspectivas del 2030, la tercera década del siglo XXI. Y decir, no, hoy en día el debate es globalismo versus patriotismos o nacionalismos. No, eso también eran parte de las dicotomías del siglo XX. Se plantearon esas cuestiones. Por algo surgieron muchos movimientos nacionalistas, patriotas, autárquicos, proteccionistas, etcétera, que se oponían una mirada más internacionalista. Se hablaba más de internacionalismo en su momento que de globalización o globalismo. Eh, Proponer este debate, es decir, bueno, vamos a trascender el debate estéril de izquierda o derecha, el debate de Estado versus mercado, de pobres contra ricos, porque ahora la lucha es globalismo contra nacionalismo. No, hay que trascender estas dicotomías, porque es lo que está exigiendo el siglo XXI, con los cambios sutiles en algunos aspectos y en otros aspectos son muy avasalladores, que te están dando esta premisa. Si te aferrás a no digo extremo en cuestión de extremismo de pensamiento, sino si te aferras a una de las partes
de cualquier debate enmarcado en una dicotomía, no vas a poder eh, vivir, transcurrir tu existencia en forma coherente, por supuesto con algunas cosas buenas, algunas cosas malas, porque no todo el mundo nunca fue, ni es, ni será perfecto. No vas a poder vivir coherentemente como un individuo que, cuya existencia transcurre en el siglo XXI. Te vas a chocar todos los días con cuestiones que no las podés resolver, que no las podés comprender, que no vas a entender por qué me sucede lo que me sucede o por qué a mi alrededor sucede lo que sucede, porque vas a seguir aferrado eh, a ese pensamiento de o una cosa o la otra. Y justamente este yugo, esta esclavitud, estas cadenas de la dicotomía, te obnubilan el pensamiento y te están impidiendo ver los cambios buenos, los cambios positivos que están ocurriendo hoy en día, que no es que van a ocurrir mañana o recién ahora están despertando, ya tienen un tiempo. Puede que se genere una dicotomía real en el transcurso del siglo XXI. Puede que sí, está en parte en la naturaleza del ser humano. Si uno hace una mirada retrospectiva en los últimos, pongámosle, 10 siglos, y cada siglo tuvo un debate, una postura de o una cosa o la otra. Pero el más notorio fue el del siglo XX. Es donde más se exacerbó, se amplificó esa mirada dicotómica. Y las consecuencias no fueron buenas. De hecho, eh, cuando era un adolescente, que todavía estaba la Guerra Fría, estaba ya en sus etapas finales, pero aún en sus etapas finales se planteaba como que esto iba a perdurar décadas y décadas, que este era el mundo que íbamos a vivir y no había posibilidad de ningún cambio, ni para bien ni para mal. Es más, si querías trascender esa dicotomía de eh, capitalismo versus comunismo, Estados Unidos versus la Unión Soviética, la consecuencia que era la destrucción. La única forma de preservar tu existencia era, algunos te recomendaban ir hacia un lado, otros te recomendaban ir hacia el otro, pero tenías que estar eh, en esa lucha, tenías que elegir un bando, no podías esquivar la pelea, no podías decir, no, listo, basta, no quiero más esto, porque justamente el discurso que se vendía era, si vos pretendés esa trascendencia, inevitablemente conlleva la destrucción. La única forma de preservar es que elijas un bando. Incluso esto siguió trascendiendo posguerra fría, por ejemplo, en uno de los discursos que dio Bush Jr., después del atentado de las Torres Gemelas, dijo, no hay lugar para los neutrales. Eso era un pensamiento muy clásico del siglo XX. No existe la neutralidad. No existe ni siquiera una tercera vía o una mirada alternativa. Porque incluso las terceras posturas que se plantearon durante el siglo XX eran en realidad una expresión más de esa lucha dicotómica entre los bloques. Porque en general esas supuestas terceras vías en
en su núcleo de pensamiento, o adherían a un bloque o adherían al otro. La vieja frase de Juan Domingo Perón, ni yanquis ni marxistas, en realidad te estaba diciendo, no nos vamos a alinear a ninguno de los dos, pero llegado en última instancia a uno de los dos nos vamos a adherir, porque no podemos evitar la lucha. En algún momento nos va a tocar elegir y decidir de qué lado estamos. Lo podemos llegar a sostener por un breve lapso de tiempo, que quizás es como me retiro, me repliego un poco a tiempo, como para juntar fuerzas, y una vez que logro fuerzas, eh, piense que era un militar, es decir, es como decir, no estamos en condiciones hoy de sumarnos a esta lucha. No tenemos las capacidades, pero una vez que las tengamos, por eso elegimos una tercera vía, una vez que las tengamos, ahí sí, veremos qué lado nos conviene. Ese mundo se terminó. Desde algo muy simple como la revolución de las telecomunicaciones digitales permitió romper esa frontera y ya no tiene sentido buscar, entre comillas, enemigos. El siglo XX fue un mundo de conflictos. La dicotomía es conflicto. Pero el siglo XXI te está dando la señal de que hoy en día, hasta lo más simple que tiene cualquier individuo, que es la supervivencia diaria, que puede partir de alimentarse, su salud, protección de su familia, lo básico, necesariamente implica la cooperación, no el conflicto. Y la cooperación, en un mundo hiperconectado, puede venir de cualquier parte. Sin importar que con quien tengas que cooperar tenga un pensamiento totalmente disímil a vos. Tenga otras creencias, otra cultura, otra manera de vivir, otra manera de criar a sus hijos, otra manera de alimentarse. Pero ambos comparten algo, la necesidad de sobrevivir. Eso es lo que te está planteando el siglo XXI. Dejá de lado esa división de pensar en nosotros versus ellos, porque quizás en aquellos con los que supuestamente tenés que enfrentarte, tu enemigo, lo necesitas. Si no cooperás, está bien, tu enemigo puede perecer, pero vos tampoco vas a sobrevivir. La dicotomía en el siglo XXI te plantea un juego de suma cero, en donde nadie gana y todos pierden. Por eso, más que nada, si vos sos una persona joven que por ahí estás de un lado o del otro, no importa, te estás situando en alguna de estas dicotomías, lo que mencioné puede ser patriotismo versus globalismo, izquierda versus derecha, estatismo con proyectos colectivistas versus individualismo y proyectos de mercado, vas a contribuir a qué? A que continuemos en el atraso. Y el desafío más grande que tiene el siglo XXI está planteando algo que pocas veces ocurre en la historia de la humanidad, pero que es necesario, porque ocurren con los saltos evolutivos, con los saltos cualitativos que hemos tenido. Primero eso, hay que empezar a considerar a la humanidad como una especie. Somos seres humanos y punto.
No importa las particularidades de cada uno, somos seres humanos. Y lo que puede estar en juego es la supervivencia de la especie. Porque en un mundo de dicotomías, eh, en su versión más siniestra, más maquiavélica, aunque saben que no me gusta ese concepto, porque es malinterpretar a Maquiavelo, eh, se tomaban decisiones en donde se podían aceptar eh, víctimas del conflicto, las víctimas inevitables. No nos gusta para nada, pero sabemos que, por ejemplo, ante un problema económico, un conflicto bélico, una pandemia, un desastre ambiental, y bueno, inevitablemente parte el desastre, la tragedia, no sea mayor, no se escale, y pensemos más en los que van a poder sobrevivir. Era una mentalidad del descarte. Pensando en un mundo de escasez, y decir, bueno, sí, la pobreza es algo trágico, pero es inevitable que mueran gente de hambre. Mientras los que poseen un determinado nivel de bienestar aceptable y puedan sobrevivir, bueno, procuremos de que esos no se caigan. Los otros se van a caer inevitablemente, no queda otra. Y por eso nada, no se hacía nada. Hoy en día, con lo que está planteando en el siglo XXI y con lo que se puede llegar a vislumbrar, aunque no se sabe muy bien, nunca se sabe lo que va a pasar mañana, pero se puede hacer eh, eh, una proyección, una estimación, un pronóstico. La vida de cada individuo cuenta. Cuando escucho, leo viejos argumentos de no hay intereses en el mundo muy siniestros que necesitan una reducción drástica de la población y que de 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones de seres humanos que conforman nuestra especie, nos reduzcamos a menos de la mitad. A ver, porque si no, no se sobrevive. Lo que no se están dando cuenta, tanto el que pueda proponer esta cuestión totalmente terrible y siniestra, como los que lo critican, o suponen o tienen el miedo de que esto es real, es posible, que a uno, si ocurre ese escenario, sí está bien, la mitad de la población va a perecer, pero la otra mitad restante, a mediano, a mediano plazo, por ahí a corto plazo no, pero a mediano plazo, va a sentenciar su existencia. Se van a dar cuenta, muy tarde, del error que cometieron por haber sacrificado a la otra parte de la humanidad. No van a poder sobrevivir. Porque lo que se está planteando en el siglo XXI ahora, que eso es el salto cualitativo, muchos por ahí no lo eh, les va a costar. A vos te va a costar entenderlo. A mí en su momento me costó entenderlo. A todo el mundo. Pero una vez que se lo analiza, se lo comprende, se lo piensa bien, tiene mucho sentido. Porque ha ocurrido ya. Ocurrió aproximadamente hace 10.000 años atrás. Hoy en día, el gran desafío de la humanidad, es decir, es plantear lo siguiente. O nos convertimos en una especie multiplanetaria. Sí, suena ciencia ficción, pero este es el planteo del siglo XXI para
para los siglos venideros. O nos convertimos en una especie capaz de sobrevivir en cualquier entorno del universo fuera de este planeta, o estamos condenados a pasarla muy mal, con el riesgo por ahí de extinguirnos. ¿Por qué? Porque no, a ver, entiendan, no es escapar de la Tierra porque la Tierra se destruye e irse a otros planetas, no, no. Eso déjenlo para un escenario de ciencia ficción. Sino justamente es ampliar las capacidades que tenemos como especie. Nos quedó chico el planeta. Es una forma de, a ver, de descomprimir. Al volvernos como una especie multiplanetaria, los que elijan vivir fuera del planeta van a poder vivir bien. Van a encontrar una nueva oportunidad para sobrevivir y trascender. Y los que decidan que no, también. Es más, van a agradecer, le van a dar gracias a esos locos que por ahí se quieren ir a vivir a Marte. Es decir, gracias a eso, yo ahora acá, me quedé acá en la Tierra y ahora vivo bien. Porque se generaron un montón de oportunidades. Y no es algo irracional. Incluso hace 100 años atrás, en el marco de dos conflictos bélicos terribles, como fueron la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, Europa, al descomprimir sus habitantes y hubo una fuerte inmigración hacia el continente americano, en cualquiera de los países, también huyendo los horrores de la guerra, la miseria, la pobreza, fue su decisión. Podrían haberse quedado a reconstruir sus países, otros lo hicieron, pero fue necesario. Si eso no ocurría, Europa no se levantaba de las cenizas. Y de paso ayudaron a contribuir, en algunos casos, al crecimiento de los países que los recibieron. A ver, es algo contrafáctico, pero piensen en una hagamos un poco de ficción de historias paralelas. ¿Qué hubiese sucedido en la Argentina si no hubiese recibido el gran flujo inmigratorio de más de 6 millones de inmigrantes? Es lo que más o menos se calcula, 6, 7 millones, en algunos casos hablan de 10 millones, que ocurrieron entre el periodo entre 1890 y 1950. En esos 50 años. Hubiéramos seguido siendo un país enorme en extensión, escasamente poblado, quizás con una realidad demográfica muy similar a la de Australia, y vaya uno a saber cuál hubiera sido el destino. Si solo hubiésemos seguido con los criollos originales, sin que hubiesen venido españoles, italianos, franceses, judíos, turcos, dinamarqueses, alemanes, etc. Hasta incluso japoneses han venido acá a la Argentina. Todo por estos dos grandes problemas que existieron. Eso es lo que está en juego hoy en día. Y esas cosas, y a los cambios que pueden llegar a permitir ese salto evolutivo en nuestra especie, justamente
como la mayoría está enceguecido con las dicotomías, no lo están viendo. A ver, preocupa más. Y lo que me sorprende son en las generaciones más jóvenes, les preocupa más eh, ver en qué bando se sitúan, si izquierda o derecha, si liberalismo o populismo, si globalismo o nacionalismo, etcétera, etcétera. Es como que hubiesen descubierto, no sé, algún libro de historia de sus abuelos. Cuando hoy en día, a ver, ya hay cosas que se están volviendo normales, camino hacia esa realidad. ¿Y saben cuál es el problema? Primero, que va a existir una fuerte negación de grandes masas de individuos, gran cantidad de individuos, que cuando comience a ocurrir esto en serio, que como humanidad nos empecemos a convertir en una especie multiplanetaria, lo van a negar. Van a decir que es un invento, que es CGI, que es todo un circo, que son películas de Hollywood, pero no porque sea real, la sea una ficción, re, sea real la ficción, sea una gran mentira, sino porque necesitan que sea una mentira. Porque justamente al creer en esa mentira, tienen otro justificativo para adoptar un mando específico. Porque si asumen que eso es real, que está ocurriendo, la consecuencia que es, ya no tiene sentido discutir si soy patriota o soy globalista. Acá están ocurriendo cosas muy buenas, que pueden también traer sus consecuencias negativas, por supuesto. De hecho, ya se está planteando qué sucedería si el día, no importa, esto puede ocurrir mañana o dentro de 200 años. Porque no se sabe, con lo acelerado que está el desarrollo científico-tecnológico, y eso también tengan en cuenta. Hace 100 años atrás se podía llegar a medir dentro de todo cuánto podía llegar a tardar la evolución de un desarrollo científico-tecnológico. Y dentro de todo hubo algunos errores o malas apreciaciones, pero en general se sabía cuáles eran los tiempos. Hoy en día, puedo opinar, no, va a existir una colonia permanente de seres humanos viviendo en Marte de aquí a principios del siglo XXII. Antes va a ser muy, muy difícil. Y quizás de dentro de 10 años, o sea, mañana, me sorprende la noticia de que ya hay una comunidad de 3.000 personas viviendo en forma permanente en Marte. Sí. ¿Pero cómo? Claro, pero lo que pasó es que en esos 10 años hubo una serie de disrupciones tecnológicas gracias al ingenio y al conocimiento y a la inventiva y a las ganas incluso a veces también al azar, a la suerte, porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología a veces involucra mucho descubrir cosas al azar, a la suerte. El factor suerte está. Eh, Se descubrió algo que aceleró en prácticamente casi un siglo. Y te vas a decir, sí, tenías razón. Como venía el ritmo, podíamos llegar a plantearlo recién en el 2120. Pero ocurrieron esta serie de disrupciones. Nos trajeron el futuro nos golpeó
fuerte la puerta de nuestra casa. No lo podíamos prever. Ocurrió. ¿Y lo vas a negar? No. Bueno, van a ocurrir. Bueno, ¿qué van a hacer esas personas? Hablando políticamente. ¿De quién va? ¿Cuál va a ser su relación con los habitantes de la Tierra? Se va a generar los conflictos muy análogos a la Guerra Fría, como ocurre en la serie de ciencia ficción, de que Marte se vuelve como una especie de Unión Soviética del planeta rojo, justamente por eso, por el color del planeta, contra el... No lo creo. Dejémoslo, eso para una serie es entretenido. Pero también se está planteando eso. Cuando nazca el primer nene en Marte, o en la Luna, o en una base espacial, donde sea, o sea, fuera del planeta, pueden llegar a surgir grupos radicales, justamente, que sigan aferrados a estas dicotomías, a estas negaciones, y decir, no son seres humanos. Ser humano es quien nace en la Tierra. Eso es, no sé. Puedo decir, pero su ADN, hablan, respiran, sienten, aman, odian igual que un ser humano. Vamos al guarango y dar otros ejemplos de funciones vitales. Y te van a decir, sí, pero no, no tienen alma. Es, algunas personas van a saltar diciendo eso. Van a cuestionar la esencia. Se puede llegar a generar un nuevo racismo. De hecho, ha ocurrido. Que, por ejemplo, eh, entre otras cosas, el pensamiento de los esclavistas racistas en Estados Unidos consideraban que una persona nativa de África eh, no se podía considerar ser humano porque creían que, que esas personas, por su color de piel, no poseían alma. Pero el simple hecho porque habían nacido en un lugar diferente al de ellos. Y tenían, bueno, una característica peculiar que vos decís, podría haber ocurrido al revés. De que un africano diga, no, no, las personas que son blancas, rubias, de ojos celestes, esas personas no son seres humanos, son una aberración. Si mira, nosotros miramos nuestro entorno, somos todos de piel oscura. De hecho, en Estados Unidos hay un racismo a la inversa de parte de las comunidades afroamericanas hacia los blancos, y no por todo lo que han sufrido ni demás. Hay estudios sociológicos muy importantes donde determinan que si no hubiese existido la esclavitud en Estados Unidos, igual ese racismo a la inversa, como lo denominan, eh, existiría. Pero por cuestiones particulares de la sociedad estadounidense, que no tienen nada que ver por ahí con eh, los viejos conflictos raciales. O sea, por eso te digo, a vos sos un pibe o una piba que... sí, tenés 17, 18 años. Tranquilamente puede ser mi hijo o mi hija. A ver, yo que fui parte de esa generación que vivió esas dicotomías, llegué a un punto, ya con la madurez de los años, a decir, me hartaron, pierdo tiempo, sigo aferrado al pasado y el mundo sigue y no te espera. Y hay una cosa, y ahora me di cuenta antes, no a los 40 y pico de años, me di cuenta mucho tiempo antes. Hay que empezar a trascender todo esto. No cometas los mismos errores que tus viejos. Por más
que haya cierta romantización, idealización, que haya cierta épica en, eh, en en todos estos conflictos trascendentales. Eh, no llevan a ningún lado. Quizás gran parte de los atrasos que existieron entre 1970 y hoy, que tendríamos que estar viviendo en otro mundo, en, en otra realidad, porque ya en 1970 se habían planteado, vamos caminos hacia esto, y lo ponían como un cálculo muy estirado y decían, puede llegar a ocurrir antes. Le ponemos un cálculo muy eh, eh, pausado, mesurado y muy estirado, sí, van, todas estas cosas van a ocurrir para en la primera década del siglo XXI. Y no, a ver, hubo mucho freno. Justamente de quién, por parte de quiénes. De los que quieren seguir enroscados en esta dicotomía, pero no porque tengan intereses económicos, intereses políticos, intereses religiosos, ni nada, sino el verdadero interés que tienen es que no conciben el mundo sin conflicto, no conciben a la especie humana sin un conflicto entre un bando y el otro. Es la vieja premisa que casi sarcástica que pensaron muchos analistas estadounidenses en el fin de la Guerra Fría, de decir, bueno, se colapsó la Unión Soviética, ganamos. No, no, pero guarda, no es para alegrarse tanto. Nos quedamos sin enemigo. Hay que salir a inventar un enemigo. Y de hecho, entre 1990 y 2005, aproximadamente, Estados Unidos lo que hizo, Estados Unidos y sus aliados, lo que hicieron fueron a recorrer el mundo buscando enemigos. Lo encontraron de la mano del terrorismo internacional, del terrorismo fundamentalista islámico, pero se dieron cuenta que ya no servía tener un enemigo. Intentaron poner a China como enemigo, a China y a la Rusia de Putin, o algún que otro país de estado fallido como Venezuela o Corea del Norte, etcétera. Pero se están dando cuenta de que ya no les sirve, no, y eso les duele muchísimo, porque su problema es, si somos la potencia número uno del mundo, los únicos capaces de despegar poder militar en forma global, y no tenemos contra quién pelear, nuestro sentido, nuestra razón de ser desaparece. ¿Para qué estamos? Ese es el problema de las disyuntivas. Pensemos, ¿viste? Con lo que les vengo planteando al principio. Vos, que crees que hoy en día la pelea es nacionalismos versus globalismos. No importa que, vamos a suponer que no importa, sos globalista o nacionalista. Da lo mismo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sos nacionalista y logras que tu nacionalismo, sea en Argentina, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en China, en donde sea, triunfa versus el globalismo? O sea, sacaste el globalismo, la globalización, la internacionalización de de tu estado, de tu país. Después del festejo inicial, te vas a plantear, ¿y ahora qué hacemos? ¿Contra quién peleamos? ¿Qué pasa si todo el mundo se convierte en un conjunto de nacionalismos?
van a empezar a pelearse entre nacionalismos. Que el nacionalismo argentino es mejor que el nacionalismo brasileño. Y ahí te vas a volver un globalista, porque vas a querer que tu nacionalismo trascienda tus fronteras y vas a querer absorber a los nacionalismos débiles. O sea, te vas a convertir en el propio monstruo que pretendés combatir. Y lo mismo pasa con un globalista. Suponiendo que sos un globalista y querés derribar cualquier pensamiento nacionalista o patriota en el país donde vos estás, y tenés éxito, tu globalismo va a empezar a mutar en una forma de nacionalismo. Porque vas a empezar a decir, el globalismo mexicano es mejor que el globalismo español. Y voy a imponer mi globalismo, mi forma de globalizarme sobre el resto. Y va a llegar un punto que vas a... ¿Entienden? Ahora, si vos rompes toda esa lógica y buscas buscas un camino más racional que te asegure la cooperación y no el conflicto, no quiere decir la cooperación no implica que no haya competencia, una sana competencia. A ver, incluso ocurre en los deportes, por ejemplo. Incluso hasta en deportes muy con una gran carga de violencia como puede ser el boxeo. Es bastante normal que por ahí los boxeadores se van a enfrentar por el título mundial ante la prensa, hacen un poco de circo, se dicen lo voy a matar al otro en el ring, que esto que el otro, voy por la sangre y la oreja de mi contrincante. Eh, Pelean 5 6 7 rounds, una encarnizada lucha que los mantiene a todos los fanáticos del boxeo a la expectativa. Termina el combate, no importa quién es el resultado, si fue por nocaut técnico, por puntos, bueno, no importa, termina el resultado. Y después, vencedor y vencido, se dan la mano y se felicitan. Y el vencedor muchas veces es capaz que el vencido le puede llegar a decir, está bien, me ganaste el título mundial, lo retuviste. Bueno, ¿qué es lo que me queda? Seguir entrenándome y en la próxima vemos qué pasa. Yo te voy a decir, perfecto. Y yo también tengo que seguir entrenando porque si no me sigo entrenando, me vas a querer volver a enfrentar y me vas a ganar. Y capaz que terminan siendo amigos. Ocurre en un montón de deportes. Ocurrió durante la Guerra Fría, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Había una cuestión política de enfrentamiento entre las potencias de un lado y del otro a ver para quién ganaba más medallas. Lo tomaban como si fuera prácticamente una guerra. Y muchas veces, porque ocurría, que más vale que había otra situación del lado soviético no se permitía mucho, pero ocurría. En donde por ahí eh, eh, la gimnasta búlgara tenía muchas ganas de ponerse, no sé, a tomar un café en la Villa Olímpica con una gimnasta francesa o estadounidense. ¿Pero por qué? Porque están en lo mismo. Comparten cosas, tienen mucho de que hablar. Che, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Qué esto, que el otro? Me enteré que a vos te fue mal en los Juegos, en los preolímpicos de invierno. Yo no pude ir porque estaba con una lesión. O sea, y muchos atletas que saltaron la cortina de hierro y se escaparon, era por eso. En el mundo de la ciencia también ocurre lo mismo.
Puede haber hay competencia, porque sí hay competencia, hay celos, hay recelo, pero es hasta por ahí nomás. Es muy difícil que, no sé, un científico de un país diga, no, yo con este tipo no colaboro porque es hindú. Ponele. Capaz que puede decir, estos hindúes que comen comida rara, que tienen un olor, la comida que hacen con ese curry, pero el tipo es un experto no sé, en energía nuclear y está bien, es mi colega. Dice, no hemos peleado en un montón de congresos, le he criticado un montón de papers, pero el tipo es un bocho. Y para lo que yo estoy haciendo, estoy en un problema, lamentablemente tengo que recurrir al hindú. Y así funciona. Esa es la sociedad del siglo XXI y lo que va a venir para atrás. Venir para adelante, disculpen. Ir para atrás es negar todo esto. A ver, muchas cosas de las que están pasando desde hace un tiempo, eh, que uno dice, hay problemas de desnutrición, hay problemas de mala salud, falta de educación, infraestructura defectuosa en muchos países. ¿Saben lo que es? Es un problema de falta de tecnología o de tecnología mal aplicada. No es un problema de dinero o un problema de corrupción, aunque lo hay. Eso es lo que sucede. No se puede entender cómo en pleno siglo XXI, donde prácticamente ya no es un delirio, hoy en día podés imprimir una casa, o sea, una computadora, tenés el plano, ponés print, das clic al print y te imprime una casa. Llegamos a eso. Existan personas que tengan que vivir, juntar tres o cuatro chapas, un pedazo de cartón encontrado en un basural, y esa es su vivienda. Cuando no, a ver, puedo entender que hace 80 años atrás o 100 años atrás el costo de fabricar una vivienda, pero porque no había tecnología, podría haber sido mucho más caro y más complicado que hoy. Pero hoy en día, no yo a veces pienso que esa negación del presente y ese odio hacia el futuro tiene, tiene esas consecuencias, o esa ceguera tiene esas consecuencias. Incluso puedo llegar a pensar de que hay gente de que le gusta vivir así. Es jodido esto, pero no digo que la mayoría, pero puede que existan, que no lo hagan por un tema de necesidad. A ver, no se puede entender cómo hoy en día, con todos los avances que hay, cuando por ejemplo ocurre desde el Estado, un Estado dice, bueno, hay personas que no pueden vivir en estas condiciones infrahumanas, tienen que tener lo mínimo una vivienda digna, un lugar digno para vivir. Y las soluciones que propongan, y no es por un problema de guita, no es un problema de corrupción, eso lo puede llegar a agravar, nada más. Pero las soluciones que proponen son viviendas que hace 100 años se descartaron por insalubres. Y entonces, y bueno, eso estoy dando un ejemplo. Lo mismo con cuestión de alimentos y demás.
Así que bueno, más que nada esto lo quería, este video lo quería hacer como consejo, viste, más que nada al pibe joven. Eh, Porque en general los que tenemos más de 40 años somos los que estamos más preocupados justamente en basta. Porque nos hartaron las disyuntivas. Nos hartaron de que continuamente nos estaban diciendo de qué lado está jugando. ¿Entienden? Porque no va más. No tenía más sentido cuando el mundo funcionaba así. Y ahora mucho menos. Y en eso, entre comillas, hay que despertar. Despertar no es ponerte de un lado o del otro. Despertar no es buscar la verdad reveladora de las grandes mentiras del mundo. No. Despertar es empezar a vivir como un ser racional. Somos seres humanos. Tendremos nuestras emociones, nuestra carga emotiva, nuestras pasiones. Sí, es parte de nuestro espíritu. Por algo, pero también somos seres racionales. Y la racionalidad fue la que nos sacó... a ver, si hubiésemos tenido la mentalidad de disyuntiva, y seguiríamos siendo unos cavernícolas en el norte de África. Olvídate, ni siquiera hubieran surgido las ciudades-estado en la medialuna del Valle Fértil en la Mesopotamia. Olvídate, ni siquiera hubiéramos hecho la revolución de la agricultura, el lenguaje, nada, no hubiera existido. Eso es tecnología. Entiendan, las, la, la en el contexto de la gran civilización de la especie humana, lo primero que hicimos fue desarrollar tecnologías que nos permitieran un salto cualitativo. Y fueron vivir en forma sedentaria, que eso implicó construir viviendas, asentamientos permanentes, dejar de ser nómade. Desarrollar un lenguaje abstracto para poder comunicarnos. Y dominar las fuerzas de la naturaleza para procurar nuestros alimentos en forma sustentable, que fue la agricultura. Todo eso fueron cambios tecnológicos. Si en ese momento hubiesen estado enfrentados entre los cazadores versus los recolectores, por ejemplo, o estás de un lado o estás del otro, no hubiese ocurrido nada. A la persona, hace 10.000 y pico años atrás, de hecho, no, pero ¿por qué no mejor ponemos una semillita que cayó de un árbol, de una planta, y la ponemos en la tierra, esperamos un tiempo, la regamos, o que la lluvia y el sol hagan su trabajo y comemos eso? De ambos lados, primero se hubieran reído, después lo terminaban matando, o diciendo, se enloqueció, algo le pasa, no sé, está embrujado. Lo que podría llegar a pensar un ser humano hace 10.000 y pico de años atrás. Hoy en día está ocurriendo lo mismo. Con esa división entre bandos. Y cuando alguien me diciendo no, tenemos el desafío de convertirnos en una especie multiplanetaria, porque así vamos a descomprimir el planeta, vamos a adquirir nuevos recursos inimaginables, no sabemos con los que nos vamos a encontrar. Porque todo lo que se habla de la minería espacial, de los asteroides, hasta ahora es bastante especulativo. Porque no ha ido ninguna sonda, ninguna nave se haya posado en un asteroide, en un cascote ahí del cinturón de asteroide, haya hecho una prospección minera como corresponde y diciendo, sí, mira, acá encontramos tantas toneladas de aluminio, por ejemplo. No lo sabemos. Podemos tener muchas certezas en algunas cosas, pero en otras no. O sea, por eso, no sabemos qué es lo que
cuáles son los beneficios y los problemas que nos puede llegar a traer. Vamos a empezar a mejorar la calidad de vida acá, porque también hay una cosa que es algo de sentido común. Si existe la tecnología suficiente para permitir que un ser humano pueda vivir en un ambiente con una gravedad menor que este planeta, donde no tenés oxígeno como este planeta, es que vivir en un entorno cerrado, totalmente, que todo eh, sea recirculado, eh, reciclable, etcétera, 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 y autosustentable, como podría ser un hábitat X en Marte. Si vos lográs eso, ¿vos te crees que todos esos avances no los podés aplicar acá en la Tierra? Le podés estar diciendo a cualquier ser humano, no se preocupen más, porque gracias a estos locos que se fueron allá, se desarrolló determinada tecnología y cada vivienda de este planeta puede hacer un uso totalmente eficiente del agua que utiliza. El problema de, por ejemplo, que en muchos países del mundo el problema del acceso al agua no sería ningún problema. Porque dirán, si podemos extraer agua de un planeta que no tiene agua, y acá tenemos 80% de agua, si podemos lograr que una familia viva allá y se alimente, porque se generan los alimentos se producen de otra manera, acá también. No es que ellos van a vivir mejor y nosotros peor. Porque eso también sería seguir pensando con la disyuntiva, no, se vive mejor allá que acá. Basta. Estamos en condiciones, eso es lo que está planteando el siglo XXI. Y eso fue la verdadera globalización, como lo dije en otro video, no el globalismo que tanto se critica. Que no importa si vivís en Tokio, en Copenhague, en Córdoba, en Tegucigalpa o en Oakland. El estándar de vida promedio va a ser muy similar en cualquier parte del mundo. La única diferencia que vas a tener van a ser los aspectos culturales. Lo más propio que es del espíritu humano, porque ahí es donde están las diferencias. Bueno, al que le guste por ahí una cultura más eh, donde mezcla la tradición con la tecnología, como es Japón, se irá a vivir a Japón. O disfrutará desde en forma remota de esa cultura. Al que le interese otro tipo de expresiones culturales, por ahí más del corte europeo, bueno, pero no le va a importar, en tal país vivo mejor. ¿Saben dónde está la diferencia? Vivo mejor en tal país respecto al otro por los aspectos culturales. O tranquilamente por una cuestión de creencias. Una persona puede decir, sí, mirá, eh, prefiero irme a vivir por dar un ejemplo, prefiero irme a vivir a Roma, a Italia. ¿Por qué? Y porque soy católico, está la Santa Sede, hay un montón de iglesias, ahí el catolicismo está firme, me siento más cercano junto con otros hermanos católicos que vivir en la India, que tienen otras creencias y la vaca es un dios. Eh, Económicamente, la calidad de vida va a ser lo mismo en Nueva Delhi que Roma. Pero la calidad de vida, la diferencia la va a buscar por otros lados. En este caso, bueno, por sus creencias, puede ser por la cultura. Vamos a lo más simple. ¿Por qué dicen, por qué vivís en Lima, Perú? Porque me encanta la comida peruana. Ya está. Sí, sí, veía a Argentina, pero me da lo mismo. Si en todos lados el estándar es parejo. Pero bueno, fui a buscar las pequeñas diferencias. Así que bueno, que tengan un buen día, gente, y nos estamos viendo en la próxima.